incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza del mes de noviembre. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo has estado? Buenas noches, muy feliz, muy contento. Acá, papá, ya arrancando otra vez, ya el último del año. Este sería el último miércoles de enseñanza del año que tendríamos. En diciembre vamos a estar trabajando en lo que es los temas que vamos a ver para el próximo año. Y recuerden también que nosotros trabajamos siempre en una enseñanza sistemática, una enseñanza que pueda darnos una línea base de muchos temas que son relevantes para nuestras doctrinas, y la meta también después es que estos puedan servir para la unificación de criterios en nuestras iglesias en Honduras. Y obviamente queremos tener un impacto más allá de Honduras, pero tenemos que empezar por nuestra casa, ¿verdad? Entonces, muy felices y muchos saludos a todas las iglesias en Honduras
y a todos los que nos sintonizan en cualquier parte de Honduras y aparte fuera de Honduras, ¿verdad? Gracias, sí. Gracias a Tegucigalpa, Comayagua, perdón, San Pedro Sula, los hermanos que están en Cihuatepeque, en Santa Rosa de Copán y en Puerto Barrios. Antes de comenzar, vamos a orar para que Dios se quede en control de nuestra reunión. Así que acompáñenme a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre y poder compartir de tu palabra. Hoy es un tema especial, Señor. Es un tema difícil y duro de aplicar, Señor, porque es de disciplina. Y muchas veces el ser humano no le gusta disciplinar, pero hoy tú nos das las herramientas, Padre, para poderlas compartir con nuestros hermanos de las 3 iglesias y llevarlos con bien a cada una de las cosas que tú quieres que aprendamos de la disciplina dentro de la iglesia. Gracias, Padre. Danos esas palabras necesarias para que el entendimiento sea más sencillo para todos y llévanos con bien en este camino de la enseñanza y de la doctrina bíblica. Gracias, Señor, y es en Jesús que te oramos. Amén. Amén, gracias. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, Eduardo, la disciplina en la iglesia, así que tal vez podemos hablar del resumen de la clase anterior para poder ubicar a nuestros hermanos en cómo hemos venido trasladando todas estas enseñanzas a través del miércoles de enseñanza. Sí, bueno, la disciplina en la iglesia, recordemos que es un tema de es que cuando aplicamos acciones disciplinarias, con algunos de los miembros, ¿no? O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, qué acción podría ser disciplinaria? Pueden pensar, bueno, cuando alguien es retirado, digamos, como miembro de la iglesia. Esa es una acción disciplinaria o algún tipo de disciplina que vamos a ver algunos textos hoy de situaciones que pueden pasar y que pasaron en el primer siglo, que fueron tratados también con respecto a ese tema de la disciplina, porque si es real, la iglesia no puede ser permisiva en su totalidad porque ya hay algunos lineamientos que nos dan para poder, porque a veces podemos pensar que en el nombre del amor, ¿verdad? Que no, como nos amamos, el perdón y todo, y claro que hay perdón, pero también hay acciones que la iglesia misma toma para cuidar el cuerpo de Cristo. Entonces, primero un repaso de la clase anterior. Se recuerda que hablamos, porque esto es importante que lo entendamos, hablamos de una diferencia entre lo que es la iglesia invisible y la iglesia visible. Hablamos de que la iglesia invisible es aquella en la cual no es como la que hay muchos espíritus ahí, no, es la iglesia que Dios ve, que el ser humano no ve, es invisible para nosotros. Porque nosotros no podemos ver quién es un verdadero creyente y quién es no. Nosotros no podemos diferenciar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras. Eso va a pasar el día final. El día final se sabrá quiénes eran trigo y quiénes eran cizaña, quiénes eran las ovejas, quiénes eran las cabritas. O sea, vamos a ver la diferencia, pero el ser humano no lo puede hacer. La iglesia visible es la que vemos de todos los miembros de nuestra iglesia, pero todos aquellos que son bautizados y se unen a la iglesia. Entonces son los creyentes en la tierra según lo que nosotros lo vemos. Y bueno, aun y cuando una persona se ha retirado como miembro de una iglesia visible, no quiere decir que deja de ser parte de la iglesia invisible. Además, esto solo es potestad de Dios. Solo Dios puede determinar si alguien no va a ser miembro de la iglesia invisible, porque al final Él es el que le dio el acceso, ¿no? Pero en la iglesia visible sí puede tomar algunas acciones disciplinarias. Y vamos a empezar a estudiar 4 textos principales. Vamos a empezar por el primero, que es un clásico que se usa, el de Mateo 18. Entonces, si querés, papá, arrancamos acá. Mateo 18, del 15 al 17, por favor. Sí. Casos de acciones disciplinarias, Mateo 18, 15 al 17, esta es en la versión NBI. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o a 2 más para que todo el asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Miren qué interesante en esta escritura de Mateo. Dice, si tu hermano peca contra ti. Entonces se está refiriendo a relaciones de 2 personas. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y este es el procedimiento que tienes que llevar.
y esto lo hemos enseñado en jóvenes cristianos desde el inicio, cuando en el nivel número 1 de los jóvenes cristianos nosotros enseñamos esto, cuál es la responsabilidad que tiene un discípulo. Si alguien peca contra ti, ve y hace estos 3 pasos. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, Eduardo, por favor? En casos de que alguien se negara a la reconciliación después de haber sido amonestado por pecar contra su hermano, este es para eso es. Este plan de 3 etapas puede durar varios meses, pues, o sea, ¿por qué? Porque la relación siempre va a estar ahí, tu hermano siempre va a estar ahí. No aplica en casos de problemas de sentimientos entre hermanos, malas actitudes, que no me saludó, o imagínense llamándole la atención porque no me saludó a mí alguien, o sea, sería un poco difícil. Son relaciones entre 2 personas que son complicadas. Podrían referirse a ofensas, calumnias, maltratos, abuso de confianza, incluso deudas, porque recuerde que entre hermanos hay algunos que se prestan y después cuando le cobran, el otro responde mal y te hice el favor y entonces hay un conflicto ahí. Pero las 3 formas de llevarnos a esto es de poder reconciliarlos. La idea de esto no es sacarlo, la idea es que él en el segundo paso, él rectifique y ya tenemos un hermano, como dice la Escritura. No aplica en casos de pecados no relacionales, o sea, si no están relacionados, no aplica. Así que básicamente es eso, Eduardo. Sí, sí, gracias, papá. Creo que bastante claro. Ustedes pueden ver, Mateo, yo agregaría nada más, si ustedes ven algunas versiones, casi todas las versiones, como la Reina Valera, la NBI, la Dios habla hoy, la NTV, hablan si tu hermano peca contra ti. De hecho, la Biblia de las Américas, que es de mis favoritas, de hecho ustedes lo saben, dice si tu hermano peca. De hecho, y hace la observación de que la mayoría de versiones dicen contra ti. El doctor Douglas Jacobi, que hace un estudio acerca de la disciplina de la iglesia, de este pasaje, él también coincide en que la traducción más atinada, más cercana es contra ti, es decir, es un tema relacional. Porque algunos podrían aplicar, si dijéramos peca, como que estos son los 3 pasos para poder sacar a alguien de la iglesia, por ejemplo. O sea, le Sí. llamo a sola, le doy 2 o 3 testigos y le pongo a la comunidad y si no, lo despachamos, como decimos. En realidad no, en realidad el tema acá está relacionado con un problema que es relacional con otro hermano. Si pegó contra mí, ¿y quién debe de ir a hablar? El ofendido. O sea, Sí. a mí me ofendieron, yo soy el que estoy ofendido y yo voy y hablo con este hermano. Hey, hermano, o sea, me ofendiste, me hiciste esto, no está bien. Si el hermano se arrepiente, qué increíble, ganamos un hermano. Porque el objetivo de esto es reconciliación, porque una iglesia donde hay tensión entre los miembros, donde hay diferencias entre los miembros, es una iglesia que también difícilmente va a poder tener un impacto profundo y ser un poderoso instrumento para la salvación. Dios va a salvar aún una iglesia así, Dios va a traer a su gente y todo, pero el impacto que vamos a tener nosotros va a estar más limitado porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, imaginemos esto, tenemos que entender que este no es un caso, como decía mi papá, como, ay, es que no me saludan, es que no, 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 no. Cualquier caso relacionado que pueda decirse de este tema relacional es algo que estaría dispuesto a llevarlo en las 3 etapas. Pregunta, si alguien no te saludó y eso te hizo sentir mal, ¿estarías dispuesto a que esto llegue hasta la comunidad entera para que sepan de que no te saludó y que eso te hizo sentir mal? ¿Sería así? Sería absurdo en realidad que estuviésemos perdiendo el tiempo en cosas tan pequeñas que deben resolverse fácilmente. Este es para casos más graves. Ofensas, calumnias, maltrato, abuso de confianza, deudas, cosas difíciles que hay entre las relaciones que deben sanarse. Esto debe resolverse en 3 pasos. Y dice, si el último paso, si en la comunidad debe ser considerado como un incrédulo, es decir, es como alguien que ya no es un creyente, alguien que no cree, alguien que debe ser, digamos, de alguna forma considerado como alguien aparte. No dice nada acerca de expulsar, de sacar y todo, pero entendemos que al considerar a alguien como un incrédulo o alguien que cobra impuestos para Roma, estamos hablando de alguien que está fuera de nuestra comunidad, es decir, que de alguna manera sí posiblemente la acción disciplinaria final, si no muestra ningún arrepentimiento, ningún deseo de poder cambiar después de pasar esas 3 etapas, sea que sea retirado de la congregación. Entonces, pero ahí están los 3 pasos, papá, si los puedes explicar para poder nada Sí, más ahí repasarlos. sí, como decía, esto es para relación con hermanos,
pero básicamente eso es lo que hemos enseñado nosotros durante todos estos años, y básicamente es por relaciones de persona a persona. Reprender a solas porque yo soy el interesado, 2 o 3 testigos para que recapacite el hermano, si no exponerlo a la iglesia. Pero ahí lo que decía Eduardo es bien interesante. Exponerlo a la iglesia no necesariamente tiene que expulsarlo, es para que él pueda sentir remordimiento y poder arrepentirse y reconciliarse, porque estos problemas son de 2 personas, no es de toda la iglesia. Entonces es importante básicamente eso, Eduardo. Sí, entonces vimos ya el primer caso, acciones disciplinarias en la congregación, problemas entre hermanos, hay que resolverlo con esos 3 pasos. Hermano, si te sientes mal con alguien, es tu responsabilidad ir y resolver esta situación. No es que yo no, a mí es que a mí me hizo sentir mal, él debería venir a mí. No, la Biblia dice que el que está ofendido es el que va y trata de resolver el problema. Entonces, si el que se siente mal sos vos, es tu responsabilidad hacerlo. Y si te sentís mal porque el otro no ha llegado, la verdad pues es que tenés que tomar una acción inmediata ahí, ¿verdad? Entonces, muy importante acá resolver esos problemas, tenemos que aprender a hacerlo bíblicamente. Y vemos otro caso difícil, Tito 3 del 9 al 11 dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Hay un pecado que a mí me da mucho miedo. Bueno, hay muchos, la verdad, todos, la verdad, pero este particularmente me aterra porque causa un impacto muy fuerte en muchos otros también. Cuando pienso a veces, y esto lo he hablado aún con mi papá, con mi familia, mi esposa, cuando se me da un nombramiento, por ejemplo, para servir en la iglesia, o sea, yo pienso en la responsabilidad que tengo de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, igual lo tenía antes como discípulo, pero hoy siento que también hay una fuerza muy grande en mí, en el sentido de que Dios me va a rendir cuentas de cualquier daño que haya causado en el ejercicio del rol que se me ha encargado. Y es una servidumbre, hermano, esto no es un título. O sea, yo, los que me conocen saben que yo aborrezco los títulos, o sea, yo soy un siervo nada más y soy un servidor en esta área. Pero piensen en esto, dice, al que cause divisiones, o sea, alguien que influye en la iglesia para causar una fracción, dice, mira bien, después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Aquí no hablamos de 3 pasos. Esto no aplica a 3 pasos acá, como dice allá. Y en aquel caso podría tardar un tiempo, el tema relacional puede tardar meses o incluso años en resolverse totalmente. No es algo que lo resolvemos mañana y todo está bien. Es algo que vamos a ir con calma, trabajando el corazón de los hermanos para estar en paz. Pero en este caso, en una división, es casi inmediato. En este caso se le llama la atención que no lo vuelva a hacer y si lo practica o si no muestra arrepentimiento, se le vuelve a llamar la atención y en ese momento es rechazado y es separado de la iglesia. Mira que dice, recházalo sabiendo que el tal es perverso. Qué grave, ¿va? Y está pecando habiéndose condenado a sí mismo. Qué miedo una advertencia de estas. Una de las cosas que he tenido temor mucho es porque a veces no vamos a estar de acuerdo con todas las prácticas de nuestra iglesia o con situaciones, pero seguimos trabajando en que mejoremos y estamos trabajando, hermanos. El Ministerio de Enseñanza, ese ha sido nuestro compromiso. Tratar de ir más a la Biblia y tratar de ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestro legalismo a veces que tenemos, y hemos tenido legalismo como iglesia también, que tenemos que ir mejorando también. A veces podemos ser cuadrados y miren, a veces criticamos a los fariseos, pero en realidad a veces nos encanta ser fariseos también, nos encanta aplicar la ley, nos encanta aplicar la justicia según la ley, pero nos falta a veces el entendimiento profundo de la verdad. Y es aquí donde es tan importante que vayamos a la Escritura y la Escritura nos va dando los lineamientos claros para tomar las acciones que debemos de tomar. En este caso, vemos el contexto de Tito, está hablando del caso de alguien que causa divisiones en la iglesia, solo 2 amonestaciones, es decir, una conversación inicial esperando el arrepentimiento y si no se arrepiente debe ser retirado como miembro de la congregación, o sea, eso no puede seguir pasando. Debemos de ser urgentes porque este causa un daño muy grande también en la congregación. Este es un caso grave y de trato urgente, bueno, ya lo dije, es cuestión de días, no de semanas. No es que estamos, esperemos unas semanas a ver si... No. Arrepentido no, cualquier mal movimiento otra vez, esta persona debe ser excluida.
La decisión es tomada por el liderazgo principal de la iglesia, ancianos, evangelistas, maestros, o sea, pastores en este caso, personas que tienen una influencia muy fuerte en la congregación, son los que deben de tomar este tipo de acciones disciplinarias. Y quiero compartir también, miren acá, me encanta Douglas Jacoby también en su trabajo acerca de la disciplina en la iglesia. Él dice qué es causar una división. Veamos lo que es antes de asustarnos de si soy divisivo o no, o si he sido divisivo, porque podemos entrar en la divisionitis aguda, ¿ok? Todo es división. Ah, porque dijo esto es división. Pues no, no, no. ¿Qué es la división? Bueno, es la oposición definitiva al liderazgo de la iglesia. Hay unas escrituras ahí para que quedan en el video para que ustedes las puedan buscar. Es decir, es una oposición frontal permanente hacia el liderazgo de la iglesia, o sea, hacia el cuerpo de líderes de la iglesia, ¿ok? Es rompiendo para comenzar un nuevo grupo. Yo me voy, agarro un par de gente, ya no me congrego con esta gente, me congrego aparte, no sigo los planes. Eso es una división, una reunión independiente. 3, chismes malintencionados, lejos de la verdad y claramente formando una fracción. Es decir, decimos cosas que son malintencionadas, son chismes, o sea, que no son reales siquiera, pero aún aunque puedan tener algún poquito de verdad, siguen siendo chismes, tienen que ser verdades concretas. Entonces, un chisme malintencionado, algo que está dado para poder dañar el corazón y dividir a las personas, que haga que cause un grupo. Es decir, estoy diciendo cosas para poder poner en contra de alguien en la iglesia y lo separo, vamos a creando fracción. La 4, enseñar falsas doctrinas acerca de las principales áreas de la fe, empezar a decir cosas que no son correctas, que no son bíblicas, que no son nuestra práctica, que alguien empezar a decir, por ejemplo, que no cree en la Trinidad, que es una doctrina fundamental, alguien que puede empezar a tener dudas acerca de la divinidad de Jesús y la humanidad, que ya le hemos hablado también, es algo grave también, que tenemos que ir viendo todos estos temas. Hay temas en los que vamos a tener diferencias, pero en los centrales no. O que alguien diga, no, la Biblia no es la palabra de Dios. Sí creo que es buena y que puede llegar a ser la palabra de Dios en ocasiones, pero en otras ocasiones no. Cuidado, porque nosotros creemos en la infalibilidad de la Biblia, la inerrancia bíblica. Eso sí es algo grave que está pasando y es un acto de divisionismo. Y negar a detenerse en controversias inútiles, seguir discutiendo temas que no son realmente fundamentales para la fe, que ya lo vimos en Tito. ¿Y qué no sería una división? Por ejemplo, bueno, ofrecer sugerencias al liderazgo de la iglesia o tener reserva acerca de las enseñanzas y prácticas de la iglesia. O sea, a veces no vamos a estar de acuerdo o no vamos a entender totalmente doctrinas. Yo muchas veces no estuve de acuerdo con algunas cosas que se me enseñaron, pero al final seguí creciendo, seguí aprendiendo y con humildad uno tiene que ir adquiriendo más conocimiento de la situación y uno dice, hey, hay que hacer cambios y empezar con el deseo de hacer cambios en nuestra congregación para mejora, pero no puedo ponerme en un plan yo como esto está mal y estoy en contra y ponerme como necio en los temas, pero yo puedo sugerir, yo puedo hablar con el liderazgo, puedo acercarme y decirle, hey, no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que tanto tenemos a Wilfredo, a Daniel, a unos líderes en Honduras, son personas muy accesibles, a las que cualquiera puede acercarse y eso que amo de nuestra iglesia, que tiene esa oportunidad, que cualquiera pueda acercarse a los líderes principales y decirles, hey, tengo reservas a esto, pero siempre con respeto, ¿verdad? Dar una crítica personal al líder, bueno, o sea, dar una crítica personal porque eso podría ser ofensivo y como hay pastores que son intocables acá en las iglesias evangélicas, pero no, eso no es una división. Puede hacer una crítica personal, puedo decirle a alguien, pero ¿cómo lo hago? Lo hago con él. No es que empiezo a hacer chismes para crear una fracción. Yo hablo directamente con la persona y le digo las cosas que creo que no están bien en su carácter. Yo siempre les he dicho y lo repito constantemente, si usted ve algo inadecuado, incorrecto en mí, acérquese porque yo lo que más deseo es ser un buen siervo de Jesucristo. A mí no me interesa la pleitesía, no me interesa el aplauso. Quiero ser un siervo de Jesucristo y estoy seguro que nuestros líderes en Honduras también tienen ese mismo deseo de ser siervos fieles de Dios y están abiertos a recibir crítica a veces. No nos gusta, te lo aseguro, a nadie le gusta ser criticado, pero tenés la oportunidad de acercarte y si es con el deseo de ayudarnos a ser más como Cristo, bienvenido, gracias, ¿ok? La búsqueda honesta de respuestas a preguntas de conciencia, Romanos 14, hay cosas también en la Biblia que quedan sujetas a la opinión de la congregación o a la cultura de la congregación. Y a veces no puedo estar de acuerdo. Hay temas todavía que estamos tratando y que no son, son abiertos también y que no tenemos en la Biblia una dirección tan directa, tan clara.
Por ejemplo, el tema del noviazgo, por ejemplo, no tenemos tantos ejemplos de noviazgo porque la forma como el mundo funcionaba en el primer siglo era muy diferente al que funciona ahora. Entonces tenemos que guiarnos por principios y por algunos, digamos, lineamientos que definimos como congregación. Entonces podemos tener dudas, acercarnos, hey, tengo duda, ¿por qué esto pasa así? ¿Por qué esto pasa de esta manera? Y acercarnos también y aprender. No crean que tenemos todas las respuestas. Al igual que ustedes, somos estudiantes de la Biblia, pero también seguimos siendo estudiantes de la Biblia. Y en desacuerdo de cómo aplicamos los principios bíblicos, la doctrina y la práctica, bueno, podemos tener algunos desacuerdos en algunas de las doctrinas, más no en las esenciales, que ya las hemos definido, que están relacionadas con Dios, la Trinidad, la persona de Cristo, la infalibilidad de la Biblia y bueno, la salvación misma también, una salvación que no es por obra, sino por fe en Jesucristo también, pero que también hemos aprendido también cuál es la conversión bíblica, cómo es la verdadera conversión, en qué momento es el nuevo nacimiento y todo eso lo hemos aprendido en estos miércoles de enseñanza, que espero no se lo haya perdido también. Entonces, te podemos tener desacuerdos, pero pero estamos ahí aprendiendo juntos y tu corazón va a ir cambiando a medida que vamos a estudiar la Biblia y tenemos que estar abiertos a lo que dice la Biblia. Y lo último, bueno, ser apáticos, tibios, torpes o no apoyar. Es una traducción de Douglas Jacoby, ¿verdad? Sé que la dejé así. Torpes o no apoyar a los líderes y las actividades de la iglesia. Es decir, cuando tenemos gente que, bueno, por más que uno como líder quiere que participen en todo, pero es que nos pasa, papá, que nos pasa que la gente, bueno, no llega al plan, que esto, que no, nunca dice, a última hora te cancela, y siempre está ahí, y a veces te dice, hasta después de que ha pasado el plan, no llegó, y hiciste la comida para él, pasan muchas cosas que a veces uno se siente tal vez desanimado, pero eso no es una división, eso no es causar una fracción, eso es algo que tenemos que tratar e incentivar y cambiar, pero no quiere decir de que eso sea una rebeldía o una división en la iglesia. Entonces, estos principios son importantes para que podamos darnos cuenta qué es y qué no es una división, ¿verdad? Y bueno, vamos a otra, ya vimos ahora división, ahora otras acciones disciplinarias con algunos pecados deliberados en la congregación. 1 Corintios 5:11, papá. Sí, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman, pues porque he de juzgar yo a los de afuera. Nos juzga, no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero si Dios juzga a los que están afuera, expulsen al malvado de entre todos ustedes. Básicamente, cuando está la escritura habla aquí de que no debemos ni siquiera comer con ellos, es porque estos pecados son graves, son fuertes, y de hecho Corintios los estaba viviendo. Recuerdan que un miembro de la iglesia vivía con su madrastra. Entonces ese era un caso de que ni siquiera se daba en la gente que estaba fuera de la iglesia. Entonces era muy complicado. Entonces, la siguiente diapositiva, Eduardo, dice que este caso era muy grave de inmoralidad dentro de la iglesia. Por eso, o sea, ni siquiera en la gente fuera de la iglesia se miraba, y en la iglesia se estaban viendo estas cosas. Pecados que ponen en peligro de caer a otros miembros, sí. Estos pecados como son un ejemplo malo para las demás personas, porque, si aquel lo puede hacer, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si este bebe, ¿por qué no voy a beber yo? O sea, no es cuestión del alcohol, porque todos traemos un trasfondo. Digamos, yo fui alcohólico, pero ya no bebo. Pero si hay una persona que se emborracha, sí tengo el valor moral de decirle si se puede dejar, sí se puede dejar. Y ese es el consejo que tenemos que decir. Pero recuerden que este tipo de pecados realmente son más serios, son un estilo de vida, porque no solo es una vez, no es como que yo te llamé, o sea, o te falté el respeto a una oportunidad, no, sino que son un estilo de vida. Digamos, los avaros es que nunca quieren dar nada. Los que son estafadores viven de eso. Los borrachos no te conviertes en borracho de la noche a la mañana, es un proceso de la vida. Entonces,
Eh, todo momento se busca el arrepentimiento de los hermanos que caen en algún pecado, pero recuerda que si él se arrepiente, pues hay que ayudarlo. Una práctica sistemática y deliberada de estos pecados pueden causar muchos daños a la iglesia, por lo cual se debe tomar acción inmediata para considerarlo. Gálatas 6 del 1 al 2. Entonces, eso es lo que estamos hablando. No menciona en este caso las 3 amonestaciones. Aquí sería una expulsión de inmediato, porque como es un estilo de vida que ya va llevándolo, entonces, ¿cómo podríamos, eso va a contaminar toda la iglesia? Porque si seguimos viviendo en esa zozobra o en esas cuestiones, entonces, ¿qué va a pasar? La iglesia va a decir, bueno, estas son cosas buenas, pues, porque si las hace tal, imagínense que me encuentren borracho a mí, ¿va? El que enseña, dice, mire, echémonos nosotros aquí para beber. No, no funcionan así las cosas. Por eso es que hay que poner disciplina. No necesariamente tal vez expulsarlo inmediatamente, pero sí ponerlo en disciplina para ver si se puede recuperar, Eduardo. Sí, bueno, este caso es bien interesante. Si ustedes ven, primero el contexto es el caso de inmoralidad grave que vimos en Corinto, una Sí, relación incestuosa, terrible, que está pasando ahí, que cómo puede ser posible que pase entre hermanos, y Pablo está asustado de lo que está pasando. Entonces, es un caso grave este, y si ustedes ven en la escritura también, dice que en realidad, o sea, está poniendo como algunos pecados, como una persona inmoral, avaro. O sea, no he visto muchas veces que hayan expulsado a nadie de una iglesia por ser avaro, ¿no? Y avaro es ese deseo de no perder lo que tengo, sino que quiero retener lo que tengo, ¿ok? La avaricia. O sea, bueno, nunca he visto que expulsaran a nadie por no ofrendar, por ejemplo, que sería tal vez una avaricia, no dar a Dios generosamente, ¿verdad? Idólatra, difamador o por estar diciendo cosas en contra de alguien más, no muchas veces vemos esos casos. Normalmente estamos pegando siempre un caso de inmoralidad o de borrachera a veces, porque es algo que se ve rápidamente. Estafador, también menciona ahí, o sea, no pensamos en un estafador en realidad. Entonces, estos pecados sí dicen no coman con ellos, ni siquiera comer juntos. Entonces después dice, pues he de juzgar de yo a los de afuera, ¿ok? No juzgan ustedes a los de dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado en medio de ustedes. Cuando dicen expulsen al malvado, si te fijas, están hablando, realmente creo que está trayendo nuevamente lo que está antes en el contexto, que es el caso de inmoralidad grave que estamos viendo ahí, que se sí, parece que sí es una expulsión clara, alguien que tiene una práctica sistemática y deliberada de pecado. Alguien puede caer en una borrachera, por ejemplo, entonces se le habla con él a que se arrepienta, ¿no? Pero si esto se convierte en una práctica sistemática, ¿cuántas veces es la pregunta acá? Podría ser, bueno, en realidad no lo sabemos. La acción, por ejemplo, del caso de inmoralidad parece que es inmediata, como decía mi papá, pero en el resto de los pecados que vemos acá, como la avaricia, la idolatría, la difamación, la borrachera y la estafa, la verdad no estamos seguros si realmente sea algo inmediato, porque se imaginan si cada persona que ha caído en un pecado de estos, tendríamos que estar como bastante expulsando recurrentemente muchas personas, lo cual no hace tanto sentido, ¿verdad? Entonces tendríamos que entender esto debe ser más relacionado a una práctica sistemática de que sea un borracho, no quiere decir que cayó una vez en borrachera. De hecho, hay que hablar con él, hay que reprenderlo, hay que corregirlo y esta persona debe mostrar un arrepentimiento. Es que volvió a caer, entonces significa que no se arrepintió porque somos buenos para eso, ¿va? No, tranquilo, a veces cuesta. Es como, por ejemplo, en el tema relacional, también cuando en Lucas, en el Evangelio de Lucas, Pedro le pregunte, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, ¿no? En un solo día. ¿Ah? Entonces, pero cuando ha sí. pecado contra mí, entonces vemos un ejemplo ahí como de mucha bondad, ¿no? Pero hay casos graves como una división que es inmediato. Eso es inmediato porque eso es algo que va a dañar gravemente al cuerpo entero. ¿Ok? Y en este caso, esto también va a dañar el cuerpo, pero también pareciera que no tendría la misma potencia, digamos, en el caso de los pecados estos, exceptuando el caso grave de inmoralidad, algo que está pasando más allá que ni en los paganos se da, decía Pablo, si es una acción inmediata. Pero en el caso de estos, la persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador, sí creeríamos que debe estar más relacionado con que ya esa persona es eso, no que lo practicó una vez, sino que es eso, es un borracho.
O sea, es alguien que está constantemente cayendo en este pecado, es alguien que está ahí y que va a dañar el testimonio de la iglesia de una manera muy fuerte también el cuerpo de Cristo. Entonces, se toman acción disciplinaria. No debe ser una acción como, bueno, ahora, hoy se expulsa a tal persona, simplemente se habla con la persona, ya no puede seguir siendo miembro de la congregación, y pues no debe ser una acción, se da a conocer con las personas del grupo al que pertenece también de que la persona ha sido retirado por razones disciplinarias, pues como la que vemos en 1 Corintios 5, pecados. Aquí estamos hablando de pecados, entonces ya estamos viendo varios, la disciplina. Uno, problema relacional entre hermanos. Dos, estuvimos viendo división. Tres, pecados graves también que pueden dañar fuertemente el testimonio de la iglesia y la congregación misma. Y el cuarto, que se los voy a dar yo, que es una escritura de 2 Tesalonicenses 3, 11 al 15, dice, porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente sin trabajar. Mire bien, póngale cuidado, ¿va? No, pero aquí a veces no hay mucho trabajo, pero bueno, pero andan metiéndose en todo, o sea que no trabajan y andan de metiches, es lo que está diciendo acá Pablo. Dice, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Aquí hay otro caso de disciplina, la holgazanería. Era el caso de lo que estaban pasando para muchos. El primer siglo era una sociedad bastante escatológica, ¿no? O sea, cuando hablo de escatológica es que estaban pensando en el advenimiento, en la venida de Cristo, ¿no? Entonces estaban pensando siempre que el mundo ya está en el fin. Los últimos días son esto, Cristo ya va a venir. Entonces dice, bueno, pues si ya Cristo va a venir, pues ¿para qué vamos a trabajar, va? Entonces algunos en Tesalónica habían tomado mal esta doctrina y se habían dedicado ahora a vivir unas vidas relajadas y como andar como en metichitos, ¿no? Metiches ahí, haciendo nada, holgazanes, y Pablo los reprende. Y Pablo dice, cualquiera que actúe de esta manera de holgazanería, no se asocien con él para que se avergüence. Entonces, la acción disciplinaria, recuerden algo, la acción disciplinaria en la iglesia no es para, el objetivo principal es el arrepentimiento, es buscar el arrepentimiento del individuo y la restauración de la persona. No es realmente separar los buenos de los malos. No es nada más decir, para que no se pudran los buenos, sino más bien es para poder lograr que esta persona se reconcilie con Dios. Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos. La acción disciplinaria tiene un propósito pastoral, un propósito de cuidado, un propósito de amor, un propósito de llevar a la persona a la reflexión. Cuando tomemos una acción disciplinaria en la iglesia, pensemos en esto. Nuestro objetivo es que podamos llevar a la persona a una reconciliación con Dios, con su comunidad y pueda integrarse nuevamente. Ese es el objetivo principal de lo que tenemos ahí. ¿Algún comentario, papá, que tenés? Sí, básicamente que el perezoso no va a terminar en expulsión realmente, ¿va? O sea, el objetivo es que él se sienta eh, como retado para que deje de ser perezoso y comience a trabajar, ¿va? Pero realmente él puede tener una buena relación con Dios, pero no le gusta hacer nada. O sea, si tú miras, vaya, muchos padres que tienen sus hijos, algunos hijos no quieren hacer nada y hay que enseñarles. Entonces, hay que tener mucha paciencia, mucho amor. Pero sí, yo, cuando dice ahí que no se asocien con él para que se avergüence, ese es el sentido para que él recapacite y retome nuevamente el trabajar para la iglesia, compartir con la iglesia. Porque, como te decía, hay muchas veces que, y tal vez muchas personas se van a sentir mal con lo que voy a decir, pero hay algunos que llegan tarde y se van temprano. Entonces no te diste cuenta si llegaron, pero realmente tal vez no le gusta determinada situación, entonces hay que ir y hablar con él y compartir, o sea, de que tenemos que disfrutar. Lo más lindo, mira, eh, cuando estuvimos en el aniversario, fue especial poder compartir con tantas personas que llegaron, que realmente fue especial ver tantas caras que ya días no miraban y mucha gente nueva. Así que tenemos un gran trabajo por ahí, Eduardo. Sí, sí, así es. Entonces, bueno, entonces aquí concluimos.
Concluimos de cuatro, miren, vimos cuatro escenarios de acciones disciplinarias que vemos en la iglesia normalmente o que vemos en la escritura. La primera, la falta de reconciliación, que vimos que se dan tres pasos, ¿no? Tres pasos para resolver estos conflictos relacionales entre hermanos, que es importante porque tenemos una guía bíblica. Vemos el divisionismo, que se dice, se llama la atención una vez, se espera el arrepentimiento, si no se arrepiente, se le llama la atención a la segunda y se rechaza. Esta persona es expulsada de la iglesia, es retirada de la congregación, porque el acto de división es un acto atroz, un acto nocivo. Y la otra que vemos es el caso cuando hay un pecado sistemático y deliberado. Cuando hablamos de sistemático y deliberado es no hay arrepentimiento y lo sigue practicando como si nada. Pero esto no pasa. Van a haber casos, por ejemplo, alguien que cae en un pecado y se está arrepintiendo. Me arrepiento, me siento mal por eso, pero es débil también y vuelve a fallar. Estamos con él. Tenemos que acompañar a esta persona, que es una persona débil, de carácter, y que le cuesta hacer el cambio en su vida, porque va a caer en ese pecado de forma recurrente. Pero alguien que lo hace de forma deliberada, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de arrepentimiento en el corazón, la verdad es un caso grave, es un caso que debemos de tratar y tenemos que ver el grado de influencia que esto está causando. Por ejemplo, en el caso de 1 Corintios 5, el caso de inmoralidad está causando un daño muy grave en la congregación porque estaba generando lo que vos decías, o sea, generando un ambiente como, bueno, si es que eso es normal, entonces vamos a hacerlo todo si no pasa nada. No, 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 cuidado, eso es algo grave. Entonces hay que demostrar a la congregación que es un pecado grave, que no puede ser practicado entre los cristianos. Y todos los son graves, hermanos, pero no podemos caer en eso porque si tenemos que expulsar a todo el mundo porque peca, la verdad no vamos a tener iglesia. Tenemos que entender cuáles son los casos. Vemos casos que está afectando a la congregación y que es sistemático y deliberado. Y por último, también la holgazanería. La holgazanería, Pablo dice, no se asocien con él, déjenlo a un lado, no compartan con él. O sea, no sabemos exactamente cómo aplicar esto o cómo esto, a veces podemos ser muy duros y somos buenos con la indiferencia, ¿no? Y no sea que vaya a pasar va como los memes, ¿no? Que sale, que dice tal vez la esposa dice, hoy sí no le hablo, dice, le voy a ser indiferente para que sienta pues el dolor. Y el esposo está, dice que feliz jugando, haciendo un montón de cosas. Y dice, pucha, qué raro que no me ha dicho nada mi esposa. Dice. Cierto, Entonces, no se cierto. trata de ser una broma, ¿verdad? Pero a veces no es una indiferencia, es un rechazo, digamos, que hay que hacer para llevarlo a la reflexión. Es decir, no, hermano, no podemos estar con vos, porque eso no es de un discípulo, pues, y se habla. O sea, estas acciones, la falta de reconciliación la tratamos todos. El divisionismo sí es normalmente una decisión del liderazgo principal de la iglesia. El pecado sistemático y deliberado es una acción también de los líderes, pero de todos los niveles. Soy un líder de charla, este es un tema que yo voy a tratar porque yo lo conozco mejor. Y la holgazanería también es una actitud para todos, ¿no? Todos debemos de tener, llamar la atención a los hermanos que están siendo holgazanes, digamos, aunque tenemos que tener tacto también. Recordemos Gálatas 6:1, que de hecho aquí la tengo, dice, hermanos, si alguien es sorprendido de alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tratamos de ayudar a alguien, tenemos que pensar en cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros, o cómo sería, o yo no estoy expuesto, yo no soy superior a los demás para sentirme mejor que ellos. Entonces, ese es el espíritu ahí. Y algo muy importante acá, mira ahora, papá, ¿algún comentario de este, papá? Sí, fíjate que solo del pecado sistemático y deliberado es muy importante y hacer mucho énfasis que como este pecado es recurrente, ¿va? Lo importante es que la persona se arrepienta, ¿va? Pero vaya, como tenemos casos del alcoholismo, la persona puede arrepentirse hoy, pero volver a caer en 2, 3 meses, volver a caer porque fue débil. Entonces, es un proceso que hay que ayudarle a estas personas. O sea, en cambio, el que es podríamos decir, un estafador, estafó y sigue estafando permanentemente, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que ir con cada uno de los pecados. La inmoralidad sexual, si se arrepiente, qué bien, o sea, hay que restaurarlo, hay que ayudarle para que no vuelva a caer en esos pecados. Pero cuando son de parte de nuestra vida, digamos, un estafador siempre va a andar estafando. Si no se arrepiente y vuelve a caer, ya no puede volver porque va a seguir cometiendo el mismo pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero lo que vos decías,
el líder de charla es el que está más cercano a la persona que le puede ayudar más. Los pecados estos de alcohol, drogas, robo, esas cosas, creo que se pueden manejar a esos niveles. Sí, sí, siempre necesitamos la ayuda del liderazgo mayor Sí, claro que sí. porque antes de tomar una acción disciplinaria sí, sí requiere mucho discernimiento. Ya lo vamos a ver ahorita al final, que es parte de nuestras reflexiones finales, pero me gustaría aclarar algo también que es súper importante y es esto, o sea, tenemos que entender algo, o sea, dejar de ser miembro de la iglesia invisible que de la iglesia visible. La iglesia visible que somos nosotros, por ejemplo, la Iglesia Internacional de Cristo es una iglesia visible, la Iglesia Internacional de Cristo en Honduras. Entonces, si yo retirar de la membresía de la Iglesia Internacional de Cristo en Honduras, no es, no es pérdida de salvación de nadie. Entonces tenemos que entender esto, porque tal vez en algún momento era como estamos excluidos de... No, 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 no tiene nada que ver, no hay relación entre ser miembro de una iglesia visible y la obra salvadora de Dios, ¿ok? No hay una relación. La iglesia invisible sí, o sea, recordemos, la iglesia visible es la que los hombres vemos. Entonces pongo esta reflexión acá. Retirar a una persona de la membresía de la Iglesia Internacional de Cristo en Honduras no representa la exclusión de esa persona de la Iglesia Universal de Personas Salvas. Esto solo es una facultad que tiene la iglesia visible a través de su liderazgo principal para mantener orden y disciplina en la congregación. O sea, la facultad de hacer retirar a una persona es algo que hace la iglesia, que el liderazgo, para el orden, para la disciplina, para que la iglesia esté sana. Pero la salvación es algo que va más allá de ser parte o no de una iglesia. Yo no puedo, y yo es más, trato de ser cuidadoso. Evidentemente, Dios juzgará a las personas según las obras, dice la Escritura, pero somos salvos por la fe. Entonces, pero pensemos en algo muy importante acá. O sea, el que yo deje de ser miembro de esta iglesia no es una pérdida de salvación. Tal vez en algún momento uno piensa, bueno, ¿y qué puede pasar ahí cuando alguien deja de ser miembro? Bueno, es alguien que necesita, está extraviado y necesita reconciliarse con Dios y regresar. Por eso hemos invitado a los amigos nuestros hermanos que se han alejado, a que regresen a casa, que vuelvan a amar a Dios, que vuelvan a enamorarse de Dios, que vuelvan a apasionarse por Dios, como lo hicieron en su momento. Vengan a casa, los ex discípulos que llamamos nosotros, personas que estuvieron con nosotros por tantos años, queremos que vuelvan. Y una de las cosas que estamos dejando de usar, algunos lo siguen usando en algunas congregaciones, es no usar el término caído de la fe. Caído de la fe viene de Hebreos 6.4, pero es Hebreos 6.4 en delante, dice los que vuelven a caer. Es un término, ya no hay arrepentimiento, dice, porque están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia pública o a la vergüenza pública. Es un término grave, es un término que puede representar que ya no hay más oportunidad de volver. En realidad los que se han ido están extraviados, están alejados de la fe en ese momento y necesitan ser traídos de vuelta. Entonces, nosotros en Honduras hemos estado definiendo este término. Tal vez hay otras iglesias fuera de Honduras que lo siguen usando. Nosotros creemos que no es el término correcto. Igual, de hecho, creo que la iglesia en México lo ha cambiado también, no está de acuerdo con ese término también, el término caído de la fe. Y hay otras iglesias también que lo han variado, porque ese fue un término que se usó por años en la iglesia y nosotros consideramos que no debe ser usado más, sino más bien una persona es retirada de la iglesia, deja de ser miembro de nuestra iglesia, pero el caído de la fe ya depende del individuo y la persona, pero sí una persona puede ser retirada por diferentes razones o a unirse de la iglesia por diferentes razones también. ¿Algún comentario acá, papá? No, no, básicamente me gusta esa reflexión de caído de la fe, porque también yo tenía otro concepto, o sea, pero realmente me parece correcta la nueva apreciación de no, nosotros no, o sea, un caído de la fe es que ya no se va a recuperar. O sea, y entonces estaríamos nosotros impidiendo que él volviera a nuestra iglesia. Entonces es mejor retirado de la membresía y cuando quiera puede venir. De hecho, platicamos con muchas personas que se han retirado de la iglesia y están dispuestos a compartir con nosotros. Así que hay un gran trabajo que hacer. Sí. Este término, se los digo, caído de la fe, fue muy usado, pero en realidad es posible que haya un punto sin retorno en esta parte de la fe, pero no es algo que
pierdo mi fe hoy, mañana recupero, hoy la pierdo, mañana recupero. De hecho, tengo un estudio amplio de este tema, algunos si lo desea también. Me puede escribir a mi WhatsApp, a mi correo, a mi número de teléfono y se lo puedo compartir. Es un estudio un poco largo, así, pero si le gusta estudiar, bienvenido. Y ahí se lo explico mejor, ahí con unas 20 y pico de páginas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, otras causas particulares de que deben ser usadas con discernimiento, que somos una iglesia, entendamos algo, la Iglesia Internacional de Cristo en Honduras es una iglesia con personalidad jurídica en Honduras. Somos una sola iglesia, las tres, que tiene tres, digamos, tres sucursales, podríamos llamarle, una en San Pedro Sula, que fue la original, la primera plantada, luego Tegucigalpa, luego Comayagua. Entonces, también a veces hay personas que van a ser retiradas de la membresía por otras razones también que, pues nos dan, pues, digamos, nos da potestad legal también nuestras autoridades acá como institución que somos también, referente a algunas prácticas o algunas situaciones que pasan. Entonces, no sé si querés leer la primera, papá. Sí, sí, básicamente esta es bien común dentro de lo que es la iglesia y es una medida disciplinaria correcta porque la Biblia nos llama a congregarnos, a ser constantes en nuestra congregación. Entonces, dejar de congregarse sin causas justificadas por pedidos prolongados, consecutivos o alternos, sin mostrar interés en participar en ninguna de las actividades de la iglesia, ni reunirse de forma presencial para recibir ayuda espiritual de otros miembros. Entonces, esta es una de las causas eh, que no es fácil poderla también venir y aplicarla, porque son hermanos nuestros que no han hecho absolutamente nada, sino que muchas veces no sabemos ni dónde están. Y y cuando los encontramos, dicen, sí, voy a ir, pero no vienen. Entonces, es bien difícil. Recuerden que siempre aplicar disciplina es bien duro para nuestro corazón porque son hermanos nuestros, que los queremos, que regresen, pero llega un momento en que ya es insostenible, pues ya no quiere reunirse, no quiere venir y ya no sé si tiene interés por las cuestiones. Otro de las causas que se pierde la membresía es por la pérdida de contacto por Solo migración. dame un Sí, segundo, papá. En ese que decías antes, solo también quería comentar algo ahí. Es importante eso, hermano. O sea, personas dejan de congregarse, una causa justificada, obviamente, si tiene problemas de sí, salud, está en sí, casa, eso no pasa, o sea, o tiene dificultades serias también para moverse. Hay muchas razones que pueden ser justificadas y tenemos que usarlo con discernimiento y con humanidad, también con el corazón cristiano. Pero cierto. alguien que está por periodos prolongados, que no tiene interés en congregarse, que realmente no le interesa participar en una actividad, ni de venir, ni de recibir ayuda de nadie, tal vez que se siente hasta casi superior que los demás y pues que no necesita la ayuda, realmente quizás esa persona no deba seguir siendo un miembro. Esto no es como, esto no debe ser como un fusible de salida, no se trata de eso. Esto debe ser usado con discernimiento, pero es una Sí, causa probable por la que pueden dejar de ser miembros personas. Si no se congrega, ¿cómo podríamos estarlo considerando como miembro? Recordemos, deja de ser miembro de la iglesia visible. De la iglesia invisible Dios sabrá. Ahora, alguien que no tiene deseo de congregarse, alguien que no tiene deseo realmente ni de recibir ningún tipo de ayuda, realmente es alguien que realmente dudaríamos mucho de su salvación, pero no nos corresponde a nosotros, ¿no? O sea, porque ¿cómo puede ser alguien que ha sido salvado por Dios, por la obra regeneradora de Dios, que pueda vivir de esa manera? Es difícil, pero queremos tener buena fe, tal vez está extraviado en ese momento y su orgullo no le deja ver la necesidad que tiene de ayuda, ¿no? Pero sí es una causa que podría, usada con discernimiento, facultar a nuestros líderes de tomar la determinación de retirar a alguien de la membresía. Seguía, sí. pa. Ok, la pérdida de contacto por migración a otro país o a otra ciudad. En caso que fuera de la ciudad, en nuestras ciudades de Honduras, y no hay una iglesia ahí, pues tendríamos que ver si él se conecta, si él está pendiente o viene de vez en cuando a la iglesia. Entonces, es tomar en cuenta cada una de esas. Pero hay mucha gente que se ha ido a otros países, ha ido a Estados Unidos, a España, y algunos han encontrado iglesias cerca y asisten a esas iglesias. Entonces me imagino que ahí les tienen que hacer un traslado para allá. No pierde su membresía, pero va a ser miembro de otra iglesia en otra ciudad. Pero los que están aquí en Honduras y no se eh,
reúnen porque viven fuera de la ciudad, van a ser como las personas que viven en Copán o los que viven en Puerto Barrios, que vienen una vez al mes, pero ellos se conectan constantemente, la charla está funcionando allá y todas esas cosas ayudan. Pero las personas que se va de la ciudad y no se vuelve a saber de él, lógicamente podría perder su membresía. Sí, ahí apa, lo que agregaría es, sí, o sea, este es un tema, yo sé, delicado porque hay mucha gente que migra por una necesidad muy fuerte, ¿ok? Sí, Somos conscientes, o sea, yo sé que no queremos dejar nuestras familias y es un caso, un problema grave, sistemático en nuestro país. Queremos tratarlo con mucha compasión, pero alguien que tiene esta situación posiblemente va a llegar a un lugar donde no hay una iglesia cercana, Estados Unidos, sí, España, Canadá, es inmenso, y tal vez no tenga esa oportunidad. Pero tiene que buscar una iglesia, tiene que buscar primero, pues obviamente, buscar en el directorio de nuestras iglesias y buscar una afín a su doctrina, y es la iniciativa de la persona que se va. Pero alguien que se va y ni siquiera tiene la iniciativa para eso, ya está mostrando algo, que no quiere estar en contacto. La persona debe mostrar iniciativa en mantener contacto con la congregación, porque a veces ha pasado que alguien se ha ido y estamos tratando de llamarlo y buscarlo y buscarlo y buscarlo y buscarlo, y apenas nos atiende y a veces queremos nos atendió una vez y ya bueno, lo seguimos manteniendo como un miembro de la iglesia. Eventualmente, si él no está tomando la iniciativa, pues no sería una decisión descabellada que deje de ser considerado un miembro, porque la verdad no está teniendo ningún tipo de iniciativa. Y hay que ser paciente, ¿ok? No es que debe ocurrir esto de inmediato, posiblemente pasen algunos meses, pero si después de algunos meses no se ve un deseo de poder conectar, difícilmente se puede ser considerando un miembro de esta iglesia, y obviamente miembro de la iglesia visible. La iglesia invisible solo es potestad de Dios, pero esto también nos va a dar un orden también como iglesia y es importante hacerlo. Entonces, si usted se ve en la necesidad, hermano, hermana querida, de emigrar por razones que usted, yo sé que no quiere hacerlo, quiere estar en su país, quiere estar en control, pero si pueden haber razones que lo lleven a esta decisión, esté en contacto con la iglesia, esté en contacto y todo, porque no queremos que deje de ser miembro de nuestra iglesia, y no porque es un número no nos interesa, no más mínimo, sino porque queremos que esté cerca también, que no pierda su relación con Dios y su cercanía con la congregación, ¿ok? Entonces, pero si esto ocurre y no hay forma de contactarlo o usted mismo no está tomando iniciativa para ello, posiblemente la decisión va a tener que ser deja de ser miembro de la congregación a la que pertenecía de las iglesias en Honduras. ¿Ok? Este es como son por eso usados con discernimiento. sí. Otras causas posibles que enseñe doctrinas contrarias a lo que indican las Sagradas Escrituras o promueva doctrinas que sean diferentes a las prácticas y posturas centrales de la iglesia que la iglesia local enseña. Eh, eh, no, por lo menos yo, o sea, dentro de nuestra congregación no he encontrado personas que vayan enseñando doctrinas contrarias. Sí he encontrado personas que me han consultado algunas posturas que tienen ellos y que quieren que les ayudemos a salir de esa duda, pero sí podría ser una causa porque eso prácticamente causaría una división, ser contrario a nuestras posturas que ya estamos enseñando. Entonces es importante que cada uno de los hermanos pues sea consciente de no provocar ese tipo de cuestiones o de enseñar cosas contrarias a lo que son las escrituras. Sí, y ahí es importante, vean, lo que la iglesia local enseña, porque la iglesia local seríamos la iglesia en Honduras. Vamos a tener algunas doctrinas que estamos definiendo. Y tal vez en este caso vamos a estar un poco más avanzado que algunos otros. Y alguno puede pensar, no, pero es que en tal lugar practican de esta manera. En la iglesia de Estados Unidos, Internacional de Cristo, practican de esta manera. Sí, está bien, pero en nuestra iglesia local lo practicamos así. Esa es la forma como lo practicamos, porque pueden haber algunas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos, o póngale en otra iglesia en Centroamérica, va, en el Caribe, en Sudamérica, que lo practican diferente, pero nosotros lo que practicamos acá de esta manera es así como lo estamos haciendo, y usted tiene que, digamos, de alguna manera someterse a la práctica de su iglesia local, ¿ok? Sí, Porque tal vez usted me diga, no, pero yo no en otra iglesia sí lo practican de esta forma, pero nosotros vamos a tener también nuestra propia, digamos, por eso es que he usado con discernimiento esto, es como iglesia en Honduras también, nosotros tenemos una doctrina local también que estamos definiendo, y obviamente pues hay que alinearse pues a ello. Entonces, a eso se refiere ese término, no necesariamente una división,
sino más porque puede ser que sea una práctica común en otra iglesia de nuestro movimiento, pero que no así de la iglesia en Honduras. Entonces podría dejar de ser miembro de la iglesia en Honduras o ser retirado, porque usted no puede estar en un lugar donde no comparte, pues, o sea, no tiene la misma convicción, ¿ok? Entonces, esto más o menos es lo que hablamos, discernimiento, ¿ok? Y bueno, finalmente, bueno, llegamos, papá, ya a la conclusión doctrinal. Sí, La voy a leer rápidamente si querés. Ya se nos fue el tiempo también, fue larguito también, pero bueno, esperamos que le hayan sacado provecho. La disciplina eclesiástica es un mandato bíblico y un pilar esencial para la salud de la congregación. Miren, esto es importantísimo. Su propósito primordial es guiar a los miembros hacia el arrepentimiento genuino, fomentar relaciones sanas, salvaguardar la unidad del cuerpo de Cristo y proteger el testimonio de la comunidad ante el mundo. Es imprescindible que la aplicación de la disciplina se realice siempre con discernimiento y se ejecute en un ambiente de amor verdadero y profundo respeto por el individuo. Bajo ninguna circunstancia debe existir temor o vacilación al aplicarla. Asimismo, se debe garantizar que se aplique con imparcialidad. Eso es lo que podemos decir, hermanos, de nuestra conclusión doctrinal. ¿Necesitamos disciplina en la iglesia? Absolutamente. ¿Es bíblico? Absolutamente. ¿Qué queremos? Bueno, arrepentimiento, reconciliación, relaciones sanas, unidad en la iglesia y nuestro testimonio que sea un testimonio limpio ante el mundo también y que se realice con discernimiento. Todas estas acciones son con oración, con la búsqueda del entendimiento de Dios en un ambiente de amor y profundo respeto y no debe existir temor en aplicarlas, ¿ok? Nuestras congregaciones debemos tener firmeza para poder aplicar la disciplina y esto sí, aplicar siempre con imparcialidad porque Dios nunca actúa haciendo acepción de personas, nunca actúa de una forma parcial o favoritismo, sino que actúa con rectitud. Entonces, eso podría decirles, Apa, ¿algún comentario? no solamente agradecerles por todo este año que nos han permitido estar con ustedes. Nos veremos hasta el mes de enero. Diciembre no vamos a tener miércoles de enseñanza. Se ocupa para poder preparar el siguiente año, así que feliz Navidad para todos, próspero año nuevo y nos vemos en el mes de enero. Eduardo. Sí, bueno, muy felices, gracias por escucharnos, gracias por aprender. Vuelvan a escuchar algunas clases, les van a ayudar. Yo lo hago a veces también para retarme a mí mismo y como dice Corintios, eh, como el castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar descalificado después de haber enseñado a otro. Entonces me acuerdo, híjole, ¿qué he enseñado? ¿Qué enseñé? Digo yo, Dios mío. Entonces quiero acordarme bien y sí he sacado provecho y digo, hey, tengo que recordar esto es importante y me ayuda en mi corazón también. Me reto y digo, Dios mío, no puedo fallarle a mi congregación también, ¿verdad? Entonces, gracias por todo, feliz año, como dice papá, para todos y Dios mediante, nos vemos en enero, según su voluntad, y ha sido un honor servirles, hermanos, es un honor servirles, un privilegio y lo queremos seguir haciendo hasta que nuestro Señor regrese o hasta que nos llame, ¿verdad? Entonces, gracias, que pasen buenas noches y un placer. Buenas noches.